Esta comarca ocupa el sur de las tierras alicantinas. Elche, Crevillente, Santa Pola, Guardamar y Orihuela, entre otras, son sus ciudades y villas más importantes. Empujado, no sé muy bien si por las repetitivas propagandas televisivas y periodísticas o por hallar la verdadera razón de lo que aquí hubo y encontrar sus huellas, hasta esta comarca me dirijo. La llegada no puede ser más decepcionante. Una larga hilera de edificios impersonales, de construcciones de 3 al cuarto, de urbanizaciones que semejan leyendas nórdicas o, por el contrario, un devaneo enloquecido con los cuentos de las 1001 noches, me dejan patidifuso. Es como ir de una punta a otra de la tierra habiéndose olvidado, por pura especulación, la verdadera arquitectura lugareña y haber hecho con esta una interpretación funcional y acorde con los tiempos que corren. A veces pienso, si se ha intentado hacer, bajo estos arcos lobulados que atravieso, un homenaje al pueblo árabe que trajo su cultura a todos estos lugares, pero creo que es más un quijotesco sueño de algún arquitecto que la verdadera búsqueda de las raíces culturales de la zona. No puede ser, sigo pensando, ante tantas hileras acorazadas de cemento y de hierro, que aquí no hay otras razones que esa versión del sol para turistas. Porque, ¿dónde está la raíz aflorada de la herencia de quienes trabajaron en la piedra la Dama de Elche? ¿En qué lugar se esconde esa raíz que surgió de íberos, de romanos, de árabes, proponiendo proyectos cerámicos, agrícolas, culturales, de un estadio superior al de otras zonas de la tierra? Rafael, ¿en qué lugar exactamente del yacimiento de la Alcudia nos encontramos? Pues precisamente en el punto donde se produjo el descubrimiento más célebre de este yacimiento. Estamos en el lugar exacto donde apareció la Dama de Elche. Precisamente al final de una calle que bordea la puerta del templo y al que indudablemente esta imagen perteneció hasta que fue ocultada aquí, posiblemente a causas de las vicisitudes de la Segunda Guerra Púnica, y precisamente la ocultación es la que ha hecho que llegara a nuestros días en ese perfecto estado de conservación. ¿Y qué significa la Dama de Elche exactamente? Pues la Dama de Elche es una mujer, no hay más que mirarlo, es una mujer real. Es la sacerdotisa de la diosa en Elche y al mismo tiempo representa a la propia divinidad. Oye, Rafael, este lugar tan curioso, ¿qué es? Pues esto es simplemente la reproducción del templo ibérico al que antes hacíamos mención y que se encuentra debajo de la Basílica Paleocristiana. Entonces es un monumento excepcional, hecho de adobe, incluso con la mesa de ofrendas, que es una reproducción exacta de la que existe en su lugar, con los restos de colorido que tenía y con la elaboración hoy de 2000 y pico adobes que han permitido que hoy podamos estar dentro de un templo ibérico. Oye, ¿y esta superposición de distintos templos, qué sentido tiene dentro de la cultura de esta zona de la Alcudia? Pues responde simplemente a la vida continuada en este lugar. Este lugar que inicia la vida del 5000 antes de Jesucristo, llega un momento con el desarrollo de la civilización urbana que conecta ampliamente con el mundo mediterráneo y empieza a vivir una vida espiritual similar a la de cualquier país ribereño de ese mar. Entonces, ya en el siglo VI, pues se construye el primer templo de la ciudad, que es un templo de adobe, es esta reproducción en la que estamos ahora. Sobre este, pues con el paso del tiempo, ya en el siglo III, se edifica otro nuevo y después ya, hacia el año 12-10 a.C., se edifica un templo de piedra, ya en época augustea, y se traslada del lugar. Y esto queda como un lugar sagrado, un lugar que no se ocupa por la población y un lugar que 4 siglos después será el solar donde se edifique la Basílica Paleocristiana.
cuándo empieza la decadencia de Ílice? La decadencia de Ílice empieza con la decadencia del imperio. Es decir, a partir de la época imperial ya hay una crisis subyacente, una crisis que se agudiza en el siglo III con las incursiones francas y ya viene la ruptura comercial, después las invasiones bárbaras y esa pérdida de comercio pues hace que precisamente sea la Alcudia un círculo de vida completo, donde se puede estudiar cómo surge una civilización que es la del mundo ibero, cómo esa civilización va quedando sometida a diversos mandos políticos, como es primero Roma, después el mundo godo, y cómo después al final, por esa crisis que se ha agudizado a extremo total, se muerde la cola y los materiales que en la Alcudia aparecen prácticamente en superficie son exactamente iguales que los que aparecen a 7 metros de profundidad. Es decir, que después de miles de años, el hombre en la Alcudia vuelve a hacer lo mismo que cuando había empezado en su asentamiento. La explicación emocionante del director sobre el sentido cultural de este paisaje me borra de la mente las malas imágenes y me confirma en mi confianza para seguir las huellas culturales y encontrar, al sur de Alicante, un mundo original, alejado de la retórica vacua de los turoperatos. Si algo hay en la comarca de Elche que de entrada te transporta a países lejanos, son los palmerales. Cientos, posiblemente miles de palmeras, con sus desbaratadas pelambreras al viento y al sol de levante, se yerguen por todas partes. Fueron como un signo de identidad traído por los árabes hasta estos lugares, pero, asentados en zonas de ricas huertas, sus dueños fueron dejándolas más como un emblema que como una fuente de riqueza, tal y como siguen siendo en los países del norte de África. Aquí la palmera, que es un árbol complejo, fue creciendo a la buena de Dios, y en la actualidad la palma se mima sobre todo para llenar España en ese famoso día del Domingo de Ramos. Es curioso el trajín que los hombres, subidos de forma arriesgada a las copas, realizan para liberar las palmas resguardadas con el fin de hacerlas blancas y luminosas para la fecha señalada. Una a una van surgiendo para ir a parar a las artesanas manos de las mujeres que trajinan y trabajan las hojas hasta conseguir complicadas formas, dibujos insólitos, mientras en chácharas cotidianas mueven las manos con una habilidad ancestral. Un viejo dicho asegura que el que no estrena en Ramos no tiene manos. Y Elche, mientras las campanas repican al aire luminoso de la mañana, sigue el refrán a pie juntillas.
Todos, desde el ilustre al analfabeto, desde el más viejo al más niño, se engalanan de palma y de vestido y se preparan a lucir el palmito por la ronda profesional. Metido entre las gentes, me asombro de la galanura de las mozas, del sopetón de los niños y del jugoso juego social que el preparativo profesional va adquiriendo. Y tras de la bendición, la procesión. Tambores de repiques lejanos a las tamborradas buñuelescas y un largo y denso cortejo que convierte a las calles ilicitanas en un divertido salón de relaciones sociales, de buenos días y holas, de saludos corteses y festivos. Niños llorones no apagan el ritmo cansino de la teatral banda de tambores y cornetas, mientras las perspectivas se cruzan y entrecruzan a través de los puentes que unen y separan ambas orillas del río sobre el que se aupa Elche. La banda municipal pone un tono festivo y de pasodoble que a uno también acaba haciéndole partícipe de la felicidad del día. Y la borriquilla hasta asombra a dos gemelas ataviadas de lujo levantino y chupetes enormes. Pero también se sigue explotando comercialmente el dátil. Y nuevamente el campesino sube, con esa forma tradicional de ascenso hasta la copa, para arrebatar el dulce fruto enracimado en lo alto de la desbaratada punta de la palmera. Un trabajo cada vez más abandonado y difícilmente recuperable. Michel, ¿qué pasa aquí con el palmeral en Elche? Se puede ver muy bien qué pasa. Las palmeras son muy viejas, se ven muy pocas jóvenes palmeras, porque antes el palmeral de Elche tenía un interés económico fuerte y con la evolución este interés económico se ha perdido y la gente no intenta reemplazar las palmeras presentes. Y por eso hay un riesgo muy importante de desaparición o de reducción del palmeral de Elche. Y nuestra idea es que hay que buscar nuevos intereses económicos para que la gente, los agricultores, cultivan de nuevo las palmeras. Y nuestra idea fuerte es que hay una posibilidad con la producción de dátiles. Pero nos encontramos aquí en un lugar muy extraordinario a nivel de los palmerales del mundo, porque el palmeral de Elche es muy original. Es un palmeral, cada palmera viene de una semilla.
que significa que cada palmera es diferente de otra. Y cada palmera va a producir dátiles diferentes de la otra. Ese no permite acceder a un mercado seguro, un mercado de calidad. Sí, ¿qué es el proyecto Fénix exactamente? Es exactamente ese. El proyecto Fénix es un conjunto de varias entidades francesas y españolas para intentar reproducir por cultivo in vitro las mejores palmeras de Elche y después hacer aquí en Elche plantaciones de palmeras con este vitroplantas. ¿Y qué proceso seguís en la reproducción in vitro? Como te lo he dicho, una palmera no tiene ramificación, no tiene, la única manera de reproducir una palmera como las palmeras de Elche es de semillas. Pero de semillas vas a obtener un macho que no tiene interés a nivel del cultivo de la palmera o una hembra que no va a ser de calidad. Por eso el cultivo in vitro vamos a buscar dentro del corazón de la palmera tejidos vegetales muy particulares que se llaman meristemos. Y de estos tejidos vegetales que vamos a poner en condición estéril con un medio de cultivo muy particular, yo hablo a veces de un cóctel muy particular, para de este pequeño tejido obtener una nueva plantita de palmera en condición estéril. Esta pequeña palmetita que hay en tubo de ensayo, obtener 2 o 3 en 3 o 4 semanas. Y así de este pequeño tejido inicial, la idea es de reproducir por miles y miles de palmeras idénticas de buena calidad. Es una técnica un poco sofisticada y muy original. No se hizo en este tipo de investigación en ningún país del mundo. Espero que el trabajo ilusionante de estas gentes transforme el desorden en una excelente calidad que haga de este bosque de palmeras un ordenado campo de riqueza. Elche es, sin duda, el centro administrativo y comercial de la comarca. Crecida de modo desbaratado y urgente, atenaza calles y palmerales, edificios desorbitados y restos de una historia rica y reciente, donde el urbanismo no ha sido modelo de meditación y los espacios han ido siendo ocupados con planes contradictorios y desenfocados. El centro de la ciudad es, sin duda, la catedral, enorme y barroca en sus cubiertas. Lo preside todo desde esa cúpula luminosa, bajo cuyas formas arquitectónicas se esconde el silencio de una original religiosidad levantina, muy alejada de la enriscada forma mesetaria. Paseo, como buen caminante, por los aledaños de la catedral enfrentada a una plaza de dura concepción, pero abierta y alegre. Al pasar junto a sus puertas escucho una música, un suave y hasta monótono rasgueo de guitarra y, como buen alparcero, sin encomendarme a nadie, me adentro en la umbría y descomunal nave de la iglesia. Me sobrecojo, me emociono e intento buscar en la memoria cuándo oí por primera vez esta armonía luminosa, primitiva y sencilla. Rebusco en los días perdidos, escarbo en el recuerdo. ¿Cuándo la vi?
Sigo buscando, rebuscando, recordando. Y en el agudo tonal me descubro niño aquí mismo, viendo la representación y el momento del Araceli, cuando este grupo desciende desde la bóveda. Y la emoción, y las voces ocupándolo todo, y la tramoya silenciosa. Todas las imágenes olvidadas recuperadas en la emoción de la representación. Agosto reventando en aquella infancia, y ahora otra vez aquí recuperando la memoria perdida. Toda la teatralidad del barroco reencontrada bajo la techumbre de esta gran catedral de Elche. Entre Elche y Crevillente, un enorme espacio natural, conocido como el Hondo, las separa y las une. Humedales donde las aguas afloran y se detienen, cubren el horizonte de extensos cañaverales y ricos pastizales. Crevillente, arrimada a las lomas de las últimas estribaciones serranas, es, sin duda, la ciudad industrial por excelencia de toda la comarca. Crecida también de modo urgente, guarda, a pesar de todo, rincones que añoran los vestigios de un lugar donde los trabajos artesanos ya insinuaban el carácter laborioso de las gentes de esta ciudad. De entonces, un museo guarda, como naves varadas en un puerto lejano, ingeniosos telares, ruecas y artilugios de difícil definición para nuestros días. Todavía hoy, en esta escuela taller, los maestros te muestran el duro trabajo de hilar el esparto para conseguir la liza
en un complicado trasiego de rueca y habilidad manual. El ritmo industrial de las alfombras ha vuelto a creciente a través de varias fábricas salvadas del naufragio de la crisis. De ellas salen miles de alfombras que son exportadas a todos los puntos cardinales de la tierra. Es la gran ilusión de muchos hombres y mujeres que han puesto su fuerza laboral y económica a disposición de una gran esperanza. Uno de los vergeles de esta comarca es Orihuela. Asentada entre sierras envejecidas por la erosión, la huerta preside todo aquello donde el hombre ha sido capaz de irrigar con el agua justa y con su trabajo centenario. Hay un cuidado de mimo en los bancales, en los limoneros, en los naranjos. Todo parece delineado a cartabón y compás, y la geometría perfecta se adueña de la perspectiva. Orihuela se resguarda de los vientos norteños, apoyando sus casas en las laderas de la sierra y procurando ocupar las tierras menos productivas. Sobre la loma, sobre la población, el seminario vigila, como un farero antiguo, la moral quizás un tanto relajada de estas tierras. La espléndida fachada barroca es como una señal del tiempo indicando el instante de la gran eclosión final en que poder religioso y riqueza material culminaron en la ciudad un hermoso conjunto de monumentos. El ayuntamiento de grandes y lustrosos ventanales acicalando el Renacimiento. El actual Centro Cultural Miguel Hernández reposando en una gran casa solariega. Y la catedral, rematada en pleno barroco, pero iniciada cuando el gótico recuperaba estas tierras para los cristianos. Las arquivoltas perfectamente ilustradas recorriendo ese lujoso portón. El claustro Recoleto, recuerdo seguramente de algún edificio adosado hoy caído bajo el derrumbe.
sobre todo el gran conjunto de Santo Domingo. Finalizado en el momento en que el barroco jesuítico predominaba, el enorme conjunto también lo muestra así en su torreón y sus adornos finales. Pero para entrar a él, lo haces bajo una rígida columnata renacentista, presidida por la figura del santo que le da nombre y que evoca a los primeros ocupantes de este lugar, los dominicos. Por el claustro, umbrío y sereno, paseo con la memoria de los frailes que en filas de dos pasearían sus horas de asueto por este hermoso lugar. Un poco más allá, un gran patio central de líneas platerescas te ve pasar como si los siglos y la historia no fuesen con él. De un momento a otro esperas que el bullicio de la chiquillería, que ahora ocupa todo el gran edificio convertido en colegio de primera y segunda enseñanza, reviente hacia el mediodía luminoso. Como no podía ser menos, Orihuela también tiene su lado moderno, y de esa parte, el gran solar ciudadano, es esta plaza donde madres y críos, jubilados y adolescentes, pasean su calma levantina en la hermosa hora del mediodía. Nunca deberás abandonar Orihuela sin visitar la casa natal de Miguel Hernández, hoy museo, sencillo y humilde, dedicado al poeta. Con la emoción de su memoria, de sus versos colgados en la boca, me descubro ante la sencillez rural de aquel cabrero luminoso, perito en lunas, que fue capaz de poner sus versos al servicio de una causa y que dejó su vida en cárceles represivas. Todo sabe a terruño, a humildad, a patio fresco en las tardes luminosas del verano. Todo, quizás sin haberlo querido, sabe a Miguel Hernández y el recuerdo estremecido hacia Ramón Sige. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Entre limoneros y naranjos vuelvo hacia el mar, depurada ya mi primera y desolada visión de estas costas. Huele a azahar por todos los rincones. Cuando el sol comienza a despedirse a gritos, me venzo otra vez hacia el río Segura, aquí, donde no sé si es mar o es río, y donde las barquichuelas se remansan hacia el próximo atardecer. Todo suena tranquilo, como si la naturaleza, sofocada del día,
agradeciese los pasos suaves de las últimas horas de la tarde. Cruzar el desierto, depurarse, preparar el alma y el cuerpo para los futuros asedios del pecado, es decir, caminar por los arenales de Guardamar mientras el viento de poniente te destempla de arena hasta el último poro de tu piel y el mar se yergue poderoso. Todo es como si Lawrence de Arabia te fuese a saludar de un momento a otro en la imaginación novelesca del viajero que hace de este paisaje curioso un Sáhara de horizontes olvidados. Por el faro de Santa Pola, mientras el sol sigue diciendo adiós, me aproximo a la costa escarpada. Al fondo, como un mensaje, diviso la pequeña isla de Tabarca. Esta isla fue repoblada en tiempos de Carlos III por marineros genoveses liberados de la cautividad. Cuando el rey les ofreció residir en ella, aquellos la bautizaron como Tabarca, en memoria de la isla donde habían permanecido cautivos de la piratería norteafricana. Hoy es un bello rincón para turistas que conserva toda la sencilla estructura urbana de los primeros pobladores, sin que nadie, por ahora, haya intentado destruirlo. Sigo hacia poniente y desde lo que los lugareños llaman sierra me topo de nuevo con Santa Pola. El puerto, uno de los más importantes de pesca de la costa mediterránea. Las largas hileras de apartamentos desordenadamente levantados, la enorme y continuada playa y bloques que semejan una pared levantada contra el mar. Uno de los pocos restos históricos de Santa Pola es el castillo y su gran patio de armas, hoy convertido en soleada plaza, llena de niños gritones y madres reposantes de la fatiga cotidiana. Un museo del mar y talleres dedicados a oficios y labores distintas ocupan los bajos e interiores del edificio. Aquí, cuando aparecían los piratas moros, los habitantes de Santa Pola resistían los ataques. Al sur de Santa Pola, unas marismas artificiales dan origen a las salinas del Port del Bras.
montañas de sal te reflejan el sol por todas partes, y transformada la vieja artesanía en modernísima tecnología, las diversas clases de sal, refinada y empaquetada, salen desde aquí a las lejanas tierras del norte de Europa. Pero estas salinas y su largo y complejo proceso químico y biológico se transforman buena parte del año en un singular humedal repleto de garzas, fochas y multitud de peces que encuentran en estas aguas sustancioso alimento para el sustento. Hay una calma lenta en el nadar de los patos y una elegancia sublime en el vuelo y caminar de las garzas que andan al cobijo de las últimas horas del día, sabiendo que el sol, de un momento a otro, acabará muriendo por el fondo lineal de un horizonte lejano. Amanece frío y húmedo, y habiendo aceptado la invitación del patrón de un pesquero, me dispongo a embarcarme y asistir a una jornada de pesca. Abandonamos con las solitarias luces de los barcos el puerto. En el amanecer, el mar se hace de acero y gris en todo el horizonte hasta que el sol naciente colorea de nuevo las olas y la espuma. Y en ese instante comienza el trajín marinero de lanzar las redes al fondo de la mar con la esperanza de encontrar un buen banco y regresar de tarde con una abundante carga de pescado. Mientras las redes comienzan a revolver los fondos, viene la calma encubierta. Solo el monótono rumor del motor preside la vida. En silencio los hombres se dedican a sus faenas, reparan cuerdas, limpian pescados.
izan sobre los cables las tiras desgarradas de las tintoreras para su secado. Como puedo, me sobrepongo al vaivén rítmico de un leve mareo y me asombra el ver a estos hombres caminando, hablando y hasta comiendo y bebiendo como si anduviesen por el salón de su casa. A los de tierra adentro siempre parece que nos pasa esto. Un olorcillo me estremece las tripas desbaratadas y acercándome a la cocina me sirven un buen plato de esa exquisitez que es el arroz a banda. Y la serenidad vuelve a mi cuerpo. ¿Cuál es la jornada laboral de un pescador? Pues la jornada laboral de un pescador empieza a las 4 de la mañana, que es cuando va un señor a avisarte casa por casa. Si vamos 9 de a bordo de un barco, pues va casa por casa. Es muy bonito esto, de ir casa por casa llamándote. Ya no depende, el que se está durmiendo no depende del despertador. Y entonces empezamos la jornada, pues salimos del muelle a las 5 menos cuarto. Tenemos que salir avante a toda. Por eso se están poniendo, hay barcos más ligeros, unos que otros. Pero así todo, pues todos llegamos al mismo caladero, uno más tarde, media hora o 3/4 de hora, uno detrás de otro, pero todos vamos al mismo caladero y entonces salimos el motor avante, a toda marcha. Es muy dura la vida del pescador. Pues sí que es dura, sí. Sí que es dura en el sentido, un día como hoy no, porque es un día, tenemos un día espléndido de mar, pero esto, cuando está el Mediterráneo movidito, pues sí que es bastante dura. Ya por sí, en poder sujetarse uno mismo a bordo de un barco. Porque así en calmita, pues estamos acostumbrados y esto es paseo para nosotros, digámoslo así. Pero cuando se está movido, tienes que ir sujetándote de aquí, sujetándote de allá, para no caerte. Siempre hay algo de aceite, de grasa por cubierta, o bien la baba del pescado, y si está resbalándote, pues a peligro pues, de estropearte con una pierna o lo que sea. Oye, y aquel dicho que decía que luego dicen que el pescado es caro, ¿el pescado es caro o es barato? Bueno, sobre ese tema estamos igual que los agricultores de la tierra, porque nosotros somos quienes lo recogemos y somos el que menos beneficios le sacamos al pescado. Por ejemplo, una caja de gambas que he escogido, una cesta, ¿cuántos pueden pagar y cuánto la puedo comprar yo en mi pueblo? Bueno, pues eso también depende según la forma que tenga el comprador de venderla luego fuera, porque a nosotros sí que nos están pagando, por ejemplo, ahora, el precio de ella en vigor que nos están pagando a nosotros es a 150 pesetas del kilo. Una cajita de esas pesa 10 kilitos. Es de la gambita pequeña, nosotros llamamos gambosí o camaroncito. Y entonces 10 kilos a 150 son 1.500 pesetas. Luego, claro, hay que hablar luego con nuestros señores que pagan su canon en la lonja, luego tienen un desplazamiento bien para llevártelo a tu pueblo, que te pilla lejos, y la gasolina y todo cuando llega a tu pueblo pues valdrá yo creo que más cara. ¿Tú te arrepientes de ser patrón de pesca? Pues no. No, a mí me gusta esta profesión. Dos veces al día se arrían y se izan las redes, se elige el pescado y de atardecida, justo antes de que den las 8 hay que estar en puerto, descargar las cajas de pescado preparadas y esperar que ese día en la lonja la subasta vaya de bueno, porque de lo que aquí sale cobran todos, desde el patrón al último marinero. 40, 44 y 40, 18, 14, 11, 20, 6, aquí 30 tambores. 6 ans, 6 nuits, 6 quoi, 6 ans, c'est Así, 1800. 50, 44 y 40. Cuando acaba la subasta,
Hay que reparar las redes, preparar los aperos y antes de que el sol vuelva de nuevo a su silencio, tener todo dispuesto para la jornada siguiente. Y mientras el puerto va quedando vacío, me gustaría pensar que todos los que acuden a estas tierras fuesen capaces de descubrir esta raíz que late detrás de los apartamentos y de las urbanizaciones destartaladas. Me gustaría que sus ojos se llenasen de las mismas imágenes hermosas que se han llenado los míos, que viesen el fondo del origen, la sencillez de lo cotidiano, la cordialidad de los hombres de la mar y hasta sintiesen en sus adentros el pequeño bamboleo que un mar abierto nos produce a las gentes que lo tenemos alejado de nuestras vidas. Me gustaría que al ver el sol cayéndose por todos los rincones hubiesen descubierto la profunda realidad de una tierra que esconde sus raíces tras de una aventura urbanística que nos engaña y distorsiona a todos su visión real y verdadera.